no se podía en el 2006, de acuerdo a la ley, que empresas privadas financiaran campañas políticas y violaron la ley. Sabrita, Jumex, Soriana, o sea, todos, el Consejo Coordinador Empresarial, echó a andar una campaña en televisión donde si había cambios iba a ser un caos el país, iba a haber fuga de capital, devaluación, bueno, todo eso. En aquel entonces teníamos además la desventaja de que no habían redes sociales, no teníamos a las benditas redes sociales, que aún estando como ahora, ¿no?, también muy infiltradas y muy manejadas por dinero, no dejan de ser un espacio abierto para ejercer la réplica. En aquel entonces no había nada. Me acuerdo que estaba la campaña del peligro para México a todo lo que daba y nos suspendieron a nosotros nuestros mensajes en Televisa porque supuestamente no habíamos pagado por adelantado y nos dejaron fuera del aire sin comunicación, como una semana, 10 días, imagínense. Bueno, esa campaña fue muy sucia y sin embargo ganamos la elección porque la gente está muy consciente, sobre todo la gente humilde desde entonces nos ha apoyado, al grado que tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección presidencial, que desde entonces, aún con la intensidad de la campaña sucia y de que no podíamos defendernos, no había la posibilidad de la réplica, de todas maneras el pueblo nos apoyó y ganamos y tuvieron que robarse la elección. Pruebas, muchísimas, nada más les menciono una, esto para los jóvenes. Supuestamente la diferencia fue de .55, 240,000 votos. Supuestamente Calderón ganó en 16 estados y yo gané en 16, nada más. Qué cosa extraña, en los 16 donde yo gané, pues estaba el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, los más grandes, y en los 16 había 10 millones de habitantes más que en los 6 estados donde supuestamente ganó Calderón. Y entonces hubo más fervor cívico en los 16 estados donde menos población y ahí ganó Calderón. Ahí se los dejo. Pero bueno, ahora pues se intensifica la guerra sucia desde que llegamos al gobierno, porque tomamos algunas medidas que no les gustan a los que se sentían dueños de México, ¿no? Se acabó la corrupción, los contratos leoninos, los contratos de publicidad, que no es lo más importante, ni el llamado chayote. No, eso es parte, ¿no?, de todo un mecanismo de control y de manipulación, pero lo fundamental es el que tenían tomado al gobierno. El gobierno estaba secuestrado y, como decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. No estamos hablando de un chayote de 50,000 pesos por periodista, que es mucho, ¿no? 20,000. No. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Les pongo pues el ejemplo del huachicol. Se robaban con la complicidad de funcionarios de Pemex y del gobierno 80,000 barriles diarios de gasolinas. Nada más por evitar eso hemos ahorrado hasta ahora alrededor de 300,000 millones de pesos por el huachicol. Entonces, pues sí hay gente enojada con eso. Pero los más enojados son los que no pagaban impuestos, porque les condonaban los impuestos a los de mero arriba. Y esos pues eran también dueños de medios de información, que ya está difícil de hablar de medios de información, son medios de desinformación o de manipulación, o medios para proteger intereses, porque son empresas muy grandes, o traficantes de influencia, porque además en sentido estricto ni siquiera empresarios son traficantes de influencia. Entonces, para poder saquear, robar, porque tampoco se puede hablar de que hacen negocio, porque para hacer un negocio lícito se requiere pues aceptar una ganancia razonable, una utilidad razonable, y estos no, estos atracaban. Imagínense cuánto se condonaba de impuestos. Ahí está la lista, ponla, por favor, para seguir entendiendo el porqué de las guerras sucias. Esto es una cuestión. La otra es lo que les decía, los contratos, ¿no?, leoninos. ¿Cómo? Por 9 hospitales, 160,000 millones de pesos. 9 hospitales, 160,000 millones de pesos de contrato. Y resulta que hacemos los avalúos porque ya no queremos mantener esos contratos leoninos y cuestan 6,000 millones para 160,000. ¿Eso se le puede llamar negocio? ¿Esa es una ganancia razonable? Eso es un atraco, eso es un robo. Entonces, para poder hacer eso, necesitaban pues crear medios de información. Y miren, nada más en este caso, condonación de impuestos, nada más aquí, Televisa, 16,446 millones con Peña de condonación, con Calderón 4,042. O sea, no pagaban impuestos. Cemex, 12,775. Carso, 10,292. ICA, 7,827. Grupo Salinas, 7,775. Y era legal. Entonces, esto se terminó porque logramos reformar al inicio logramos reformar la Constitución, el artículo 28, y se condonó, se prohibió la condonación de impuestos. Esto lo hacía el presidente. Entonces, imagínense el engaño, que todos pagábamos impuestos, menos los de arriba. Y lo que les hablaba yo de los contratos, eran hospitales, eran reclusorios, igual, nos costaba 5,000 pesos por recluso pagarles, 5,000 pesos por reclusos diarios. Y
la vigilancia corría a cargo del gobierno. ¿Y quiénes eran? Los mismos. Entonces, pues es entendible que no les guste. Hay quienes ya aceptaron, incluso de los que mencioné, de que son otras reglas. Y pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso, pero han ido aceptando. Pero otros no. Otros lo que quieren es que regrese esto. Pero si esto regresa, pues no hay el apoyo a la mayoría del pueblo. No hay 2.700.000.000.000, que es lo que hemos destinado a los programas de bienestar, a las pensiones de adultos mayores, a las becas, al campo. No habría eso. Entonces ofrezco disculpa. Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo, bien escrito, del premiado, ¿no? Como un gran periodista, ¿no? Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión y pagan a estos periodistas, ¿no?, para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado 2 veces es un calumniador que estaba vinculado cuando fue corresponsal a Carlos Salinas, luego desapareció, se fue y hasta ahora que regresa. Y además hasta dicen que les pidieron el reportaje, fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes. Y sí, ¿no?, calumnian. Eso sí lo pueden hacer. Salía una nota en el New York Times o en el Washington Post o en el Financial Times, Wall Street Journal. Y qué barbaridad, ¿no? Ponían a temblar a todo el mundo. Ya no, porque poco a poco se va descubriendo que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay Tim, ¿cómo se apellida? Golden. Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que por complejos de inferioridad se piensa que el Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Loret de Mola. Pues no, en una de esas es hasta mejor Loret de Mola. Pues cuando sale algo en el New York Times, sale lo mismo en el Reforma, pues en una de esas es mejor el Reforma, porque es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios, quienes se enfrentan a las oligarquías y tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean. Nada más que pues no todos somos iguales. Por eso siempre insisto, ¿no?, y sobre todo para los jóvenes, la honestidad es equivalente a la libertad. Si hay honestidad, se es libre. Cuando uno se dedica al noble oficio de la política, si uno es deshonesto, no puede uno hacer política para transformar, porque lo tienen a uno agarrado. Yo le puedo decir al señor Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? Como se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer. Sus pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos. Miren, la verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, esta respetada organización periodística de Estados Unidos, hay que investigarla porque esta tiene que estar financiada por el gobierno de Estados Unidos o por corporaciones, respetada. Estaba persiguiendo las mismas acusaciones. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias. O sea, juegan el mismo rol político. Calumniar a dirigentes, situarse como los jueces. Ellos seguramente no investigan la corrupción en Estados Unidos. Seguramente no dijeron absolutamente nada de que uno de los representantes de la DEA, el coordinador de la DEA en México, hace poco fue descubierto por sus vínculos con la delincuencia organizada. En eso callan completamente. En este caso llegamos a un acuerdo que trabajaríamos de forma independiente, cada uno por su lado, para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación, o sea, una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. O sea, la DEA les dijo, no revelen sus fuentes. Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje. ¿Cómo es que le dicen en las redes? Hashtag presidente narco o algo. ¿Cómo era? Narcopresidente. Narcopresidente. ¿Saben? Lo repito, tuvo 170 millones de vistas y más de la mitad de las vistas supuestamente se dieron en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots
Porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México. Quiere decir que en México fueron 80 millones. ¿Cómo? ¿Qué organización? ¿Basta? ¿Tienen para hacer esto? El Financiero, el Universal. ¿Y cómo le encantaría poderlo hacer? El Reforma. No. Estamos hablando de las grandes ligas del AMPA, de la política y del periodismo. Entonces, esto lo tenemos que ir enfrentando y que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación, porque dañan mucho. Yo recuerdo que en las memorias de Mitterrand le llegaron a preguntar sobre los efectos de la televisión en aquel entonces, ¿no? Que empezaba la televisión a tener mucha influencia en lo político. Y no imaginaba, porque contestó, esto en Francia nunca se va a presentar. Si viviera, ¿no? Diría, pues, ¿cuánto han cambiado las cosas? ¿No? Porque lo mediático adquirió una fuerza que no tenía. Entonces se convirtieron en órganos muy influyentes en los grandes electores. A veces uno no se explica cómo alguien tiene tanta popularidad. Bueno, ya nosotros hemos visto todo esto, ¿no? Los medios pueden hacer a alguien muy famoso. Antes se les facilitaba más. Podían meter al mercado a un producto chatarra, como a un detergente, como a un refresco embotellado, como una bolsa de Sabrita, así, a través de los medios. Y ahora sigue predominando eso en el mundo. La derecha del bloque conservador, que es una internacional financiada por grupos hegemónicos, tiene ese instrumento y lo usan. O sea, ya no se requiere organizar manifestaciones, mucho menos hacer uso de la violencia, es utilizar medios supuestamente de información para manipular. Esto que estamos haciendo, esto es más importante que presentar una nota diplomática. Siempre sostengo que hay que castigar, ¿no?, a los que cometen delitos, pero lo más importante es prevenir, y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando, haciendo uso de nuestros derechos, todas estas prácticas de manipulación, de corrupción, y estigmatizarlas. Porque lo mismo, antes se llevaban a cabo actos de corrupción y ni siquiera perdían los corruptos su respetabilidad. Es lo mismo, el Tim Golden, ¿no?, famosísimo, 2 premios mundiales, un reverendo calumniador, y sus publicaciones igual. Esto no tiene que ver con el periodismo ético. El periodismo es un imperativo ético. Y dicen los editores ahí que nosotros, como nos defendemos y ejercemos nuestro derecho de réplica, tenemos miles de votos. La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas. Primero, no son reporteros. Segundo, no son verdades. En sentido estricto, son informantes, son agentes. Verdades incómodas. No son verdades, y por eso también podemos enfrentarlos. Porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria, cuyo nombre es preferible olvidar, de una plática que tuve por teléfono con la Barbie. Sale esa plática, pues yo tengo que renunciar, me tengo que ir, así. Pero por eso, ¿cuáles verdades? ¿Y qué incomodidad me puede producir? No, me sirve. Un dirigente tiene que hacer trabajo de pedagogía, de concientización, si no es ocupar un cargo, ¿no? No es el poder por el poder. No, es hacer historia. Es tan vieja como la democracia misma, pues sí, porque no ha habido democracia. ¿Cuándo? ¿En dónde? El pueblo manda y decide. Son ellos. Lo que ha habido es el dominio de las oligarquías. Eso es lo que ha predominado por los siglos de los siglos. Pero el auge de los medios sociales, las redes, ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Benditas redes sociales. Porque antes lo sentaban a uno en la mesa de los acusados, atado de pies y manos, y a cachetadas, a bofetadas. Y decían, y diga que tuvo usted que ver con la Barbie. No, la pregunta es, que diga el presunto delincuente que tuvo que ver con la Barbie, o qué tuvo que ver con la Barbie, que diga como lo es, que conteste como lo es, que tuvo que ver con la Barbie. Entonces ahora pues puede uno decir en las redes sociales, pues no, lo político como López Obrador, pues sí, ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero, claro, antes nada más eran ellos, y después dar un paso atrás, mientras ejércitos de bots, a ver, pruebas, y amigos amplifican el mensaje a través de internet, amigos sí, y de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, no robots. Pero esto es, y no dudo que estén metidos los del bloque conservador de México, Claudio X González y otros más, pero esto tiene una connotación más allá de los grupos opositores del país. Es una conspiración, es un acto de subversión, pero no hacen nada, no pasa nada, porque el pueblo de México es mucha pieza. Y yo espero que esto se termine en el mundo. Hay que luchar en contra de esto. Ya metieron a Claudio también. Decía el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. Porque todas estas organizaciones tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Ellos deberían de hacer un esfuerzo, quien esté en el gobierno, para evitar estas prácticas inmorales. Es como si nosotros aquí compráramos voluntades, compráramos conciencia, entregáramos subvenciones, espiáramos, censuráramos. Todo esto de la DEA, ¿con qué derecho una asociación extranjera
hace espionaje en un país independiente, soberano. ¿Qué le autoriza? Es una violación flagrante al derecho internacional y se veía normal. Les voy a poner un fragmento de mi libro para atender este caso. Además, un fragmento porque si no ya no lo van a adquirir. Pero a ver que te mande. Hay un capítulo que se llama Me dieron por muerto. Este no es un asunto personal, no tenemos nosotros diferencias ni con el gobierno de Estados Unidos, mucho menos con el presidente Biden, que se ha portado muy respetuoso. Lo mismo el expresidente Trump. Esto tiene que ver con un sistema político que está mostrando signos de decadencia. Un poco lo que nos pasaba a nosotros. México estaba viviendo una decadencia, un proceso de degradación progresivo. No solo una crisis en lo económico, en lo político, no, una decadencia, algo que atañe a todos los ámbitos de la vida pública, lo económico, lo social, lo moral. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia? Pues con una transformación, no hay más. Y ellos no han querido optar por eso. Hay estas agencias que se manejan con una autonomía relativa y además que están muy echadas a perder, sin control, porque además la política que aplican muchas veces, sobre todo para el extranjero, está llena de actividades secretas, ¿cómo le llaman a lo que hicieron de Rápido y Furioso? ¿Cómo se llama eso? Operaciones encubiertas. Entonces, mientras eso no desaparezca, pues van a seguir sucediendo estas cosas, pero no quiere decir que dependen del presidente Biden, o sea, que él haya mandado a hacer el reportaje. Yo les decía que cuando lo del general Cienfuegos, me consta que el presidente Trump no tenía conocimiento, tan no tenía conocimiento que cuando se entera, ordena que nos envíen el expediente para ver si había pruebas. Y se descubrió que habían fabricado el delito al general. Y esto los puso a los de la DEA enojadísimo. Bueno, en ese entonces sí escribió Tim Golden, porque estuvo con Salinas y también Zedillo, y luego se fue, y ya no escribía sobre México. Pero sí escribió cuando lo de Cienfuegos y ahora. O sea, y qué casualidad también que los dos casos de una u otra forma vinculados con la DEA. Como ya lo expresé, no descarto que la actuación de Calderón, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA en asuntos internos de México. Sí está claro, ¿verdad? Debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos. Eso está fuerte, pero es que es muy importante para que no se repita. Hasta antes del gobierno espurio, esta secretaría no tenía prácticamente funciones bélicas. Esto es de dominio público, sobre todo la gente de más edad, los jóvenes todavía no tenían esta información. Estaba más orientada a la custodia de los puertos, las costas y el cumplimiento de las leyes pesqueras. Su presupuesto anual en los 3 últimos años de Fox fue en promedio de 8.762 millones. Sin embargo, en los 3 últimos años de Calderón, del 2010 al 12, reportó 17.980 millones, es decir, más del doble. Todo indica que la decisión de reforzar la misión armamentista de la Secretaría de Marina estuvo relacionada con la dificultad que le representaba al gobierno de los Estados Unidos subordinar por entero al ejército mexicano, institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo. No se van a quejar, porque sí hay, como se dice en el periodismo, miga. En uno de los operativos conjuntos de la Armada con el gobierno de Estados Unidos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos de ese entonces, Carlos Pascual. Esto habla bien de Ken Salazar, porque miren lo que sostuvo este señor. Eufórico y sin recato alguno llegó a declarar, abro comillas, para ponerlo textual: la operación de detención de Arturo Beltrán Leiva comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando la embajada transmitió información detallada sobre su localización a la Secretaría de Marina. La unidad CEMAR ha recibido una amplia capacitación por el Comando Norte en los últimos años. Hasta ahí la cita. Además sostuvo, vuelvo a abrir, este es un texto de él, que el éxito de la operación contra Beltrán Leiva se suma a la agresiva actuación de la CEMAR en Monterrey contra la fuerza de los Zetas y destaca su papel emergente como actor clave en la lucha contra el narcotráfico. Todo esto dicho por él. La CEMAR está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado ser capaz de responder rápidamente a la inteligencia procesable. Fíjense lo que dice. Su éxito pone al ejército, a la Sedena, en la difícil situación de explicar por qué se ha mostrado reacio a actuar sobre la base de una buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel. Recuerdo que en esos días, esto es de mi cosecha, el 26 de enero de 2010, puse en mi cuenta de Twitter los siguientes textos. Los pueden buscar. Recomendaría con todo respeto al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, que no abuse de la evidente y lamentable debilidad de Calderón. Y agregué, no está bien que el embajador haga juicios sumarios ni señalamientos sobre el ejército mexicano. Cooperación sí, intervencionismo no. Ya, está ahí. Pero tiene mucha cosa que les va a gustar. Pero es lo mismo. Tienen las agencias estas que respetar, y sobre todo el gobierno de Estados Unidos tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países independientes, que no haya ese intervencionismo descarado. Pero también no solo es culpa de ellos, sino del que lo permite, porque esto pues se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón. Ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos. Si no van a votar los de la DEA, van a ser los mexicanos, o los de la OEA, van a ser los ciudadanos mexicanos. Los de la OEA deben venir, pueden venir a observar las elecciones, pero no van a votar.
no pueden. Entonces es interesante todo esto para que se vaya poniendo al descubierto todo lo que sucedía y que la vida pública sea cada vez más pública, ¿no? Por eso no está mal que haya este debate, es bueno para todos. Y repito, debe desaparecer ese modus operandi de la prensa al servicio de intereses económicos o políticos. El ejercicio del periodismo se tiene que llevar a cabo en completa libertad. Y por eso es muy bueno que existan las redes sociales y que todos podamos expresarnos manifestando.